Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otro webinar, otra vez con Gerardo Obregón. Ahorita les platico un poquito más de quién es él. Estaremos hablando de la ley FinTech. Gerardo ahorita les platicará un poco, pero él estuvo involucrado de la parte de las FinTechs en este tema. Conoce bastante bien la ley. Me parece que es una de las empresas, creo que fue la primera empresa prestadero. Por ahí tenemos algún problemita. Y bueno, Gerardo además de ser un muy buen amigo, él fundó Prestadero hace que... En 2011 constituimos. Hace 9 años. Fue la primera peer-to-peer, ¿podría ser? Sí, Sí, empresa de crowdfunding diría en México. la primera empresa de crowdfunding en México. Lleva 9 años. Es eh, un amigo mío de la prepa también, ingeniero químico. Conoce bastante bien el tema de fintechs. Además, eh, es muy, muy buen amigo. Gerardo, pues muchas gracias. Bienvenido. Qué bueno que estás por acá de nuevo. Y a ver, platícanos un poco sobre qué es todo esto de la ley FinTech, un poco de lo que está haciendo en Prestadero también, y entender un poco cuál es el estatus de esta ley. Claro que sí, Juan, muchas gracias por la intro. Puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Para enseñarles una presentación. Sí, dame un segundo. Listo. A ver. Entonces, vamos aquí. No sé si, ahí supongo la pueden ver, ¿no? ¿No, Juan? Es que creo que te pusiste en mute, pero va. Entonces sí la ven, me hizo el thumbs up. Bueno, voy a hablar un poco de la ley FinTech, especialmente como a lo mejor una vista de insider sobre muchos de los temas que sucedieron, pues, inclusive previos a la ley. Ojalá y les sea útil. Evidentemente esto está un poco más enfocado a la FinTech que yo dirijo, que es Prestadero. Y bueno, primero platicarles un poquito rápido qué hacemos y por qué se requiere una regulación. Básicamente nosotros iniciamos operaciones en 2012 y en realidad nacimos porque vimos la necesidad de solucionar un problema grande en México, que creo que además también se replica en varios países y creo que especialmente en Latinoamérica. El problema consiste en que cuando tú eres un inversionista, por ejemplo, tienes una cuenta bancaria, por lo general la inversión a la que tienes acceso, sobre todo a lo mejor si no tienes mucho monto para invertir, ronda desde el 0%, sobre todo esas cuentas a la vista, hasta cerca del 4%, a lo mejor algunos pagarés. Ahorita está yendo a la baja la tasa de interés de Banco de México de referencia y con ello obviamente pues todas estas tasas de rendimiento también van a la baja y pues muchas veces estos retornos son por debajo de la inflación, ¿no? Y lo que hacen estas instituciones financieras, por ejemplo el banco, cuando tienes ese dinero depositado en las cuentas, es que se voltean y lo prestan, inclusive muchas veces a ti mismo, a tasas muy altas, ¿no? El CAT de tarjetas de crédito básicas es mayor inclusive al 50%. Entonces, hay una gran disparidad, como pueden ver, entre la tasa de rendimiento que te da ese mismo banco y las tasas de interés que te cobra a través de un crédito, sobre todo créditos personales, tarjetas de crédito, etcétera. Y entonces, la solución desde el punto de vista de prestadero es quitar a este intermediario tradicional y volverlo un marketplace de créditos, donde el rendimiento de los créditos otorgados a través de una plataforma fueran directos a los inversionistas que aportan ese dinero o ese capital. Y Prestadero básicamente funge como una plataforma intermediaria que de alguna manera arregla estas operaciones de manera ordenada para que pues obviamente todo el mundo salga con una buena solución o buenas ganancias. Y esto ha generado que tengamos rendimientos netos para inversionistas de cerca del 14% anual y que también hayamos bajado la tasa de interés de los solicitantes de crédito, promediando cerca del 19% de interés
en las solicitudes. Ahora, la razón básicamente por la cual estas operaciones luego requieren de ser reguladas, lo cual pues, nosotros estamos de acuerdo con ello, es porque en esta, digamos, transferencia de inversionistas a solicitantes y de pagos de solicitantes a los inversionistas, para tener todo esto arreglado y porque son cientos y cientos de inversionistas que participan en un solo crédito, necesitas una plataforma que intermedie con las transacciones en sí. Y eso implica que nosotros mantenemos los fondos de los inversionistas y de los solicitantes en ese intermedio en lo que se deposita el crédito y el que se paga la inversión. Además de que, pues de cierta manera, estamos ofreciendo estos créditos y el análisis de los créditos recae sobre la plataforma. Entonces, básicamente esa es la razón principal por la cual se buscaba una regulación que ya tenemos, digamos, a manera de la ley FinTech, ¿no? Entonces, bueno, Prestadero a lo largo de los años pues, tiene un rendimiento neto anual del 14.59%, tiene más de 430,000 usuarios registrados, tiene más de 10,500 inversionistas activos. Del lado de la parte de los solicitantes, pues tenemos más de 6 miles de millones de pesos en solicitudes. No aprobamos evidentemente todas las solicitudes, aprobamos un pequeño porcentaje, cerca del 6%. Hemos liberado cerca de 475 millones de pesos en créditos. Y un dato interesante es que pues, cerca del 40% de los créditos actualmente son de personas que recurren a un nuevo crédito con nosotros. Entonces, es un buen indicador de que la gente que nos prueba, pues por las tasas, por el servicio, por la comodidad de hacerlo en línea, recurre nuevamente a nosotros para sus necesidades de crédito. Ahora, la historia de la ley es un poquito como acontece, digamos, de este como vista de insider, es la siguiente, ¿no? Nosotros, lo primero que hice en Prestadero, inclusive antes de constituir la plataforma en 2011, inclusive por ahí de 2010, obtuve una consulta legal para ver si era factible operar como una empresa de crowdfunding o de peer-to-peer lending, pues de manera evidentemente legal, ¿no? Y básicamente el resumen de la consulta legal y de la opinión de los abogados es, pues bueno, sí puedes operarlo, pero no está regulado, ¿no? Esto no quiere decir que sea ilegal, pero simplemente no hay una ley específica que regule el modelo que tú estás buscando operar, ¿no? Y entonces, pues con esa opinión surge Prestadero en 2011, ¿no? Nosotros siempre fuimos muy transparentes con los reguladores porque siempre pensamos que era un modelo que estaba en crecimiento a nivel mundial, que resolvía un problema interesante, que fomentaba la inclusión financiera y la justicia financiera en México. Entonces, siempre fuimos transparentes con la comisión. Me acuerdo de una historia acerca de, yo creo que 2002, inclusive recientemente habíamos lanzado operaciones y conseguí una junta con el entonces presidente de la comisión, Jaime González Aguadé en ese entonces, y su secretario, Enrique Perret, saludos si por ahí escuchan esta presentación. Y pues cuando yo llegué a presentarles el modelo, pues la verdad es que no habían escuchado ni que existía este modelo, ¿no? Decían, no entendí lo que quieres hacer, no sé lo que haces. Tenemos casi fraudes de cajas de ahorro, instituciones de crédito que tenemos que supervisar, que sí estamos regulando, que digo, valen miles y miles de millones de pesos. Un poquito hazte para allá, ¿no? O sea, no es nuestro interés ahorita regular este esquema, como es cuando prácticamente estás operando tú solo, ¿no? Y entonces, poco a poco, pues el mercado pues, justamente empezó a moverse hacia donde nosotros anticipábamos, que empezaron a surgir más plataformas de este tipo. Entonces, lo que hicimos como gremio es que fundamos una asociación de financiamiento colectivo que se llama la FICO, donde empezamos un poquito a autorregularnos de cierta manera y a englobar a varias plataformas que sabíamos que hacían las cosas bien, ¿no? Entonces, nace la FICO con ese principio y con esa necesidad. Uno de los principios principales era esta autorregulación, porque creíamos que en lo que la regulación surgía, pues tenía que haber como un ente autorregulador que controlara ciertas operaciones y que controlara o supervisara, a lo mejor no con todos los efectos de la nueva ley FinTech, pero pues al menos que estuvieran constituidas las plataformas, que tuviera operaciones válidas, validar los estados financieros de las plataformas que se unían a la FICO, etcétera, ¿no? Y entonces eso fue muy útil para darle cierta confianza a los usuarios que empezaban a utilizar este tipo de servicios. Ahora, en este ínterim entre que no hubo ley y que hubo ley, hubo muchísimas reuniones con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la FICO como prestadero, hubo varios proyectos de ley, inclusive primero hubo un proyecto de ley donde ni siquiera era una ley donde te supervisara a full la ley FinTech, era más bien como una solicitud de registro de plataforma tipo transmisores de dinero. No sé si conozcan mucho sobre la ley de las diferentes entidades en México,
que qué bueno que se echó para atrás porque las restricciones ahí eran terribles. Después inclusive surgió una ley que englobaba un poco más de lo que engloba la actual. Ahorita les platico lo que engloba la actual. Y durante este proceso de los proyectos de ley, los informales, inclusive los formales, hubo pues obviamente cabildeo de las plataformas para pues que la ley saliera y que pues, sí protegiera a los usuarios, pero que obviamente nos dejara operar sin muchas restricciones. Entonces ahí surgió este cabildeo. Inclusive yo fui a la Cámara de Senadores en su momento para platicar en ese momento con otro titular o presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Bernardo González, y la Cámara o la Comisión de Hacienda, conformada por varios senadores, pues para tratar de empujar los puntos que a nosotros como, digamos, como gremio nos interesaban, ¿no? Y bueno, pues después de esto, ya evidentemente, como saben, surgió la ley FinTech, ¿no? Y básicamente la ley FinTech engloba en realidad tres figuras principales. Y esto es una de los, creo que, percepciones equivocadas de la ley FinTech, porque en realidad ni siquiera se llama la ley FinTech, se llama Ley para regular Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, pero no engloba en realidad a todas las FinTech. FinTech es un concepto que es muy amplio. FinTech engloba muchas veces a plataformas donde, por ejemplo, quiero ser un comparador financiero simplemente y pues técnicamente podría englobarse como FinTech. Podría ser un agregador de, por ejemplo, servicios como a lo mejor un API que te permite validarte en línea, o un API que te permite extraer información de tu cuenta bancaria, o que te permite administrar tus finanzas, a lo mejor vinculando diferentes cuentas bancarias y tarjetas de crédito. O sea, FinTech engloba muchos modelos y en realidad esta ley solo busca regular tres modelos distintos. Una son las instituciones de financiamiento colectivo, que es uno de los ejemplos es Prestadero, y nada más básicamente es el crowdfunding financiero. O sea, el crowdfunding de deuda, el de capital y el de copropiedad o regalías. Si conocen otros tipos de crowdfunding como donaciones, como recompensas, esto no participa o no busca regularlo la ley. Otro modelo que engloba la ley FinTech es IFPES, que básicamente son wallets. IFPES, instituciones de fondeos de pagos electrónicos, me parece. Son básicamente los wallets, ¿no? Y otro que es modelos novedosos. Y le pongo ahí un signo de interrogación, porque los modelos novedosos básicamente no sabemos qué van a hacer. Esta es una manera, la verdad es que muy ingeniosa de lanzar una regulación, porque por lo general siempre está el concepto de que la innovación precede a la regulación, ¿no? O sea, no vas a esperar que, por ejemplo, el regulador diga, oye, aquí está el marco regulatorio para que tu crowdfunding te subas a este marco regulatorio que yo te creé para ti, ¿no? Entonces eso pues, en realidad no sucede. Generalmente innovas sobre un concepto, un modelo de negocio, y entonces el regulador dice, oye, este concepto de este modelo de negocio creo que lo tenemos que regular para ordenarlo, ¿no? Y el modelo novedoso un poquito es al revés, ¿no? La regulación se anticipa y de alguna manera admite que no va a poder regular todos los modelos o la innovación que va surgiendo, pero sí busca ordenarla, ¿no? Y entonces se le llama de alguna manera un sandbox regulatorio, donde dice, a ver, de manera ordenada, me puedes presentar tú un modelo novedoso que caiga obviamente dentro de mi, digamos, globo de administración o de supervisión porque es financiero, ¿no? En este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nunca yo pues, anticipé que podía lograrse o que podía realizarse, y a lo mejor te dejo operar alguna prueba piloto con pues, cierto capital controlado, con ciertos usuarios, para ver qué sucede, ¿no? Y uno de los, obviamente, los requisitos de estos modelos novedosos es que pues no tiene que estar previamente regulado como otra figura, ¿no? O sea, yo no podré agarrar y decir, oye, quiero lanzar un banco como un modelo novedoso porque la figura de banco ya está regulada. O quiero lanzar un modelo de crowdfunding de financiamiento colectivo como un modelo novedoso porque pues ya es una figura que ahora ya está regulada. Y entonces, o sea, uno de los requisitos es que pues no exista el marco regulatorio anteriormente, ¿no? Y bueno, finalmente si son emprendedores o si buscan lanzar una fintech, tienen que entender que la ley fintech no necesariamente los engloba, y muchos también de los conceptos equivocados que he escuchado de emprendedores es, ¿sabes qué? Quiero lanzar un banco que es fintech, porque nada más vamos a operar en línea, no vamos a tener sucursales. Oye, pues sí está muy bien, pero si tu figura es un banco, si vas a operar o vas a realizar operaciones de banco, pues te toca regularte como banco, y la ley que te toca es la de la ley para regular las instituciones de crédito, ¿no? Que es la de bancos. Bueno,
Ahora, hablar un poquito de cómo ha surgido el timeline de la ley. Yo no estoy viendo ahorita preguntas. Si quieren ir a lo mejor realizar algunas preguntas, yo a lo mejor las veré después, o Juan, pues si quieres interrumpir, porque no puedo Sí, ahorita aquí ver las preguntas en lo que presento. si quieres ir con la presentación y las vemos al final, Ok, perfecto. sí, o como prefieras, ¿eh? Sí, sí, bueno, igual si tú ves una que a lo mejor es de la diapositiva que estoy viendo, no tengo tema, que igual pues me puedas ir interrumpiendo y las Ok. vamos resolviendo. Bueno, un poco del timeline ya de la ley en sí. La ley FinTech se promulga en marzo de 2018 en la Comisión Bancaria de ese entonces. Y básicamente hay como que dos puntos que marca la ley. Una es las plataformas que ya estábamos operando en ese momento, que ya podían comprobar operaciones en ese momento. Entonces, entramos dentro de lo que se dice el octavo transitorio, ¿no? Es un artículo transitorio en la ley que dice, bueno, si tú ya estabas operando al momento de promulgarse la ley, entonces te voy a dejar seguir operando de manera normal en el ínterim en lo que te autorizas, ¿no? Con dos consideraciones. Tienes un plazo límite para solicitar tu autorización y, pues, evidentemente, pues tendrás que ser autorizado, o si no, tendrás que básicamente ya cerrar de manera ordenada operaciones cuando ya sí te doy una negativa, ¿no? Ahora, las que no estaban operando en marzo de 2018 no pueden empezar a operar como instituciones de financiamiento colectivo o como wallets sin antes obtener la autorización, ¿no? Entonces, pues ahorita, en el timeline en el que estamos, básicamente no hay ninguna plataforma que estaba en el octavo transitorio que ya esté autorizado. Solo hay una autorizada y no estaba en el octavo transitorio. Me parece, no estoy seguro si ya inició operaciones, me parece que no. ¿No? Y es un wallet, se llama Envío Pagos, me parece. Creo que es una subsidiaria de Bitso. Eh, eh, bueno, en fin, sale la ley FinTech y luego hay varios conceptos dentro de la ley FinTech que ya estaban contemplados en la misma ley, ¿no? Pero después de 6 meses de la ley FinTech, en septiembre de 2018, salen ya los requisitos específicos donde dice, bueno, esta es la ley FinTech, que es como lo macro que engloba la ley FinTech, y los requisitos específicos ya donde te detallo qué necesitas para ser autorizado, sale en septiembre de 2018. A partir de ahí empieza a contar un año para que las fintechs que estábamos en el octavo transitorio metamos nuestra solicitud de autorización, ¿no? Pero bueno, al año después, en marzo de 2009, salen disposiciones adicionales ya sobre la operación de las fintechs, y después, en septiembre del 2019, es cuando entra el plazo límite ya para que todas las fintechs que estábamos operando de nuevo en marzo del 2018 metamos esa solicitud de autorización, ¿no? Una vez que metemos esa solicitud de autorización, hay ciertos plazos que marcaba la ley, ¿no? Uno de ellos es el plazo de observaciones formales que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Entonces, metemos la solicitud y la Comisión Nacional Bancaria de Valores pues ya nos mandó los oficios a todas estas plataformas y nos dijo, bueno, ya vi tu solicitud y, pues, bueno, tienes que a lo mejor modificar esto, te faltó esto, cámbiale aquí, etcétera, ¿no? Digo, a grosso modo, que fueron varias páginas para todas las plataformas. Muchos son genéricos y muchos son específicos de la solicitud de autorización. Y luego había un límite para solventar las observaciones, que fue también en marzo del 2020, que fue justo cuando empezó el tema de la pandemia y la intermitencia, digamos, de los plazos regulatorios. Además, salieron las regulaciones de las APIs, que es algo que no mencioné en la diapositiva anterior, porque en realidad no es una figura en sí, pero es algo que también es interesante sobre la ley, y es que hay una iniciativa para que las instituciones financieras compartan o puedan compartir datos de, digamos, su operación. Y hay diferentes niveles de esos datos, ¿no? Pueden ser unos datos genéricos, como por ejemplo, dónde están las sucursales de los diferentes bancos, o cuántos son los créditos que han otorgado los bancos, etcétera, que son como estadísticas generales o genéricas. Y también ya hay un nivel donde inclusive, con ciertas autorizaciones, por supuesto, para que no se asusten, podría el usuario de las cuentas, de las fintechs, etcétera, permitir que se comparta su información con otras fintechs, con otras entidades financieras. ¿Okay? Entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque básicamente a través de estas APIs, tú como por ejemplo usuario de tu cuenta en Bancomer, podrías solicitar la autorización para que, oye, yo quiero que mis operaciones de mis cuentas en Bancomer las pueda compartir con una fintech que me controla o que me ayuda a administrar mis ahorros en una app, ¿no? Y como pues resulta que pues, yo tengo cuenta en Bancomer y en Scotiabank y tengo también FinTech Prestadero, pues si yo uno todas estas operaciones, yo puedo tener una visibilidad en una app
de todas mis operaciones en tiempo real, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se vuelve interesante y luego pues no solo puede ser para visibilidad, por ejemplo, de las operaciones, inclusive para otorgar créditos, ¿no? Mucho de lo que ha pasado, por ejemplo, con la banca es que pues, la banca tiene, obviamente, el resultado de todas tus operaciones dentro de tu cuenta bancaria. Entonces, muchas veces pues, tiene la posibilidad de darte ofertas de crédito directamente sobre tus operaciones, lo cual es muy útil. Pero el tema es que a lo mejor y, pues, no estás contento con pues, los créditos que te dan o la tasa, pero sí quieres compartir esas operaciones para que alguien más que te ofrece una mejor tasa pueda ver esas operaciones y decir, ¿sabes qué? Pues con esas operaciones que tú me estás compartiendo yo te puedo dar una mejor tasa. Y entonces eso fomenta de alguna manera la competencia. Y bueno, el último plazo o el plazo último, especialmente para las del octavo transitorio, las que ya estábamos esperando en marzo, es la autorización o negativa, que es lo que justamente estamos ya esperando de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que evidentemente ya debió haber sido, lo que pasa es que hubo una intermitencia de plazos por la pandemia, y cuando pues, el plazo, digamos, terminal era en junio más o menos del 2020, pues ahora ya está cerca de noviembre del 2020, ¿no? Ahora, para las que pues, no tienen operaciones, pues no hay límite, porque tú puedes solicitar tu autorización hoy, mañana o en 3 años, nada más que no puedes empezar a operar hasta que estés autorizado. No sé si está claro el timeline y pues me imagino que ya habrá preguntas si no quedó claro. Espero que haya quedado lo más claro posible. Ahora, mira, ¿qué contiene la ley? Y aquí puedo tardarme, la verdad, años explicándolo. Lo dividí no necesariamente en títulos de la misma ley, lo dividí en como creo que yo puede entenderse a lo mejor más fácilmente lo que contempla y que implica tanto para las plataformas como para los usuarios que están o que operan dentro de las mismas, porque son muchísimos conceptos y muchísimos cambios que hay que contemplar como plataforma. Uno de los importantes creo es que la ley obliga a la revelación de información. Muchas plataformas ya revelábamos mucha información a los usuarios, pero pues ahora no solo, digamos, ejemplifica específicamente qué tienes que transparentar, sino pues, cómo hacerlo, en dónde ponerlo en la página y también pues todo lo que sí tienes que obligatoriamente transparentar y a lo mejor algunas cosas pues serán ya pues, opcionales para las diferentes plataformas, ¿no? Pero por ejemplo, pues las plataformas ya estamos obligadas a reportar a la CNBV y además en el portal pues varias operaciones, ¿no? Tenemos que reportar pues, los créditos que liberamos, la tasa de morosidad, el monto recuperado de los créditos, tenemos que reportar evidentemente inclusive a la Comisión Nacional Bancaria de Valores nuestros estados financieros de manera mensual, de manera trimestral, los estados financieros auditados. Tenemos que publicar en la plataforma también los estados financieros de la propia plataforma para que los usuarios puedan ver los estados financieros. Y además, pues cada año nosotros estamos ya obligados a auditar los estados financieros de las plataformas. Tenemos que publicar la metodología de riesgos, o sea, de los solicitantes de crédito, inclusive el prestadero ya en la parte inferior derecha podrán ver esa metodología, donde explicamos digamos, no es la fórmula de la Coca-Cola porque eso es propietario, pero tenemos que explicarle a los usuarios qué tomamos en cuenta los inversionistas para autorizar o denegar un crédito, ¿no? Tenemos que hacerles saber a los inversionistas, a los nuevos inversionistas, una constancia de riesgos, ¿no? Que pues, digamos, estamos en eso y no podemos publicarla hasta que estemos autorizados, pero sí la tenemos que publicar, la tenemos que solicitar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores exactamente cómo va a quedar para que estén, obviamente, de acuerdo, pero básicamente esta constancia de riesgos es cada inversionista nuevo y existente tendrá que, o sea, confirmar uno por uno de los riesgos al que está sometido, porque hay riesgos en estas inversiones, donde dice, estoy de acuerdo en que puedo perder todo mi dinero, estoy de acuerdo que no respalda las operaciones, estoy de acuerdo que puedo tener algunos temas de liquidez porque está prestado el dinero. Entonces, todos estos riesgos tendrá que autorizarlo el inversionista uno por uno para validar de que está de acuerdo y que conoce todos los riesgos de invertir en las plataformas, ¿no? También la ley habla sobre los contratos y el contenido de estos contratos y además pues, tienen que ser avalados de alguna manera por la CONDUCEF, ¿no? La CONDUCEF es la Comisión Nacional de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros. Y, por ejemplo, esto es básicamente para que no te puedas pasar de lanza si alguna plataforma quiere pasarse de lanza con los contratos y con las cláusulas de los contratos, ¿no? Y tiene que pues, tener ciertos requisitos, de nuevo, para proteger a los usuarios, ¿no? Sobre todo los contratos para inversionistas y para solicitantes. Tenemos que publicar todas las comisiones en la parte inferior derecha de la página, desglosar todas las comisiones que cobramos de manera detallada.
tenemos que tener, esto no es necesariamente revelación de información, pero tenemos que tener un capital mínimo y cumplir con ese capital mínimo y tener muy claro y hacerle saber a la comisión cuáles son las acciones y los procesos para validar que nunca bajemos ese capital mínimo. Básicamente esto es para que no dejemos de operar y dejemos en el limbo a los inversionistas. No podemos garantizar rendimientos a los usuarios. Tenemos que tener autorizaciones expresas prácticamente para cada operación dentro de la plataforma, como autorización de fondos de crédito, autorización de Presta Express, constancia de riesgos, como ya les platiqué, mandatos comerciales, contratos de crédito, entre otros, ¿no? Préstamos automáticos visibles. Si eres usuario de Prestadero, verás que pusimos ya un pequeño tab en el resumen de tu cuenta, donde pues, puedes desactivar Presta Express en todo momento. Digo, es un pequeño punto de lo que marca la ley, pero está en la ley. Entonces son varios de los pequeños cambios que hemos ido implementando poco a poco en la plataforma. Además de que tenemos que tener manuales y políticas internas que además tenemos que presentar a la comisión para autorización, como manual de operación, de prevención del lavado de dinero, de continuidad, de seguridad de la información, de uso de medios electrónicos, de conflicto de interés, de control interno, de riesgos, en fin, una gran cantidad de manuales y políticas que tenemos que presentar a la comisión y además tenemos que cumplir en términos de operación, ¿no? Creo que ahí no sé si hay algunas preguntas, Juan, y vienen a colación con esto o nos esperamos. Son más generales, por lo cual... Ok, seguimos entonces. Bueno, también hay un tema importante de seguridad de la información, porque pues básicamente, como saben, las fintech operamos vía web o vía plataforma, y entonces es para cuidar la información de los usuarios y también asegurar la continuidad de la plataforma, ¿no? O sea, ante hackeos y también pues, ante que podamos seguir operando, pues, si se cae la página, etcétera, ¿no? Entonces, son criterios muy específicos y manuales muy específicos, pero, por ejemplo, para acceso a la cuenta, si eres usuario de Prestadero, verás que pues, hemos cambiado el login en muchas partes, lo dividimos en dos partes, donde primero pones tu usuario y luego pones tu contraseña, que pues, parece ser algo como sencillo el cambio, pero está en la ley. Tenemos que poner un tipo de factor, se llama Multi-Factor Authentication, ¿no? Donde pues, tenemos ahorita, no sé si también usas la plataforma, pero tenemos una OTP o One Time Password que te mandamos a tu mail o a tu celular para que puedas validarte cuando accedes a la cuenta. Varios temas de protección de datos, donde tiene que estar encriptada cierta información, donde tienes que mostrarle a la autoridad dentro de tu arquitectura de tecnología de la información cómo está habilitada tu arquitectura, en dónde está hosteado todos estos servicios, cómo está, digamos, validada la seguridad en términos no solo de seguridad física, sino también lógica. Pruebas de penetración que no solo tenemos que presentar a la comisión para ser autorizados, sino tenemos que hacer con cierta continuidad de estas pruebas de penetración. Pruebas de penetración son básicamente, para los que no son muy, digamos, versados en este tema, pones como a un hacker amigo, por decir algo, a tratar de hackear tu página y entonces pues validas que el hacker, digamos, no encontró alguna vulnerabilidad, o si sí, la tienes que evidentemente bloquear lo antes posible, ¿no? También hay estructura interna de seguridad. Con esto me refiero pues, no solo a la arquitectura, sino también al equipo, ¿no? Tiene que haber un Chief Information Security Officer, etcétera, ¿no? Geolocalización obligatoria como un punto ejemplo de varias cosas que nos piden en la comisión. Igual firma de contratos conforme a una NOM, ¿no? Para validar que efectivamente fue el usuario quien lo firmó. Y bueno, varios otros temas relacionados evidentemente con seguridad de la información, ¿no? También el equipo tiene que estar validado y autorizado por la CNBV. Tenemos que someter básicamente toda la información de todos los usuarios, de todo el consejo de administración, de los accionistas. O sea, si les contara el relajo que fue esto, mi declaración patrimonial, y como yo soy, por ejemplo, accionista, que tengo cierto porcentaje de Prestadero, tengo que no solo mandar mi declaración patrimonial de lo que pertiene a mí, sino que también de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis suegros. Entonces, imagínense pedir toda esta información a todo tu círculo cercano para pues, un poco validar de dónde viene, digamos, el dinero con el que se creó la empresa, ¿no? Esto para básicamente todos los accionistas con cierto porcentaje. Igual el consejo de administración tiene que estar autorizado, tiene que haber un consejero independiente. A los consejeros también les pidieron pues, toda su información, buró de crédito, si son accionistas de nuevo, de dónde vienen los fondos, antecedentes no penales, datos registrales, donde fuimos a casi a
ahí por Tlatelolco, a que nos tomaran las huellas digitales de toda la palma de la mano, a todo el Consejo de Administración, para validar que no estuviéramos en alguna lista de la OFAC o de delitos, etcétera. Entonces, o sea, es una investigación muy meticulosa de todos los que formamos parte del Consejo de Administración y los accionistas de la FinTech. Y evidentemente, si una vez autorizados hay un inversionista adicional, pues requiere pasar por todo este proceso para ser autorizado como accionista en la FinTech, ¿no? Evidentemente también hay que hacer comités según el tamaño de la FinTech, de auditoría, de comunicación, como ejemplos, comité de riesgos, comité de control interno, oficial de cumplimiento, que es básicamente la persona encargada de supervisar todas las operaciones en términos de prevención de lavado de dinero, ¿no? Porque pues, tenemos que monitorear todas las operaciones de la plataforma, validar a los usuarios, reportar operaciones inusuales, relevantes, etcétera, como cualquier entidad financiera lo hace. Dentro de control interno, pues tenemos que separar nuestros procesos para evitar riesgos internos, ¿no? Donde, pues obviamente, pues no les vas a dar las llaves del castillo a una persona para que pueda, pues, transferir, evidentemente, pues todas las operaciones de crédito o de inversión. Tienen que separarse todos estos procesos y, evidentemente, estar, pues no solo separados en términos de personas, sino muy bien controlados en términos de software, ¿no? Para evitar que haya alguna fuga de capital, etcétera, ¿no? Y también pues hay muchos conceptos en la ley que afectan la operación de las plataformas, ¿no? A lo mejor aquí hay algunos ejemplos, pero la ley, a nivel ley, no podemos recibir efectivo, esto es importante. Hay solo ciertos límites y solo para ciertas consideraciones, por ejemplo, específicamente para instituciones de fondo colectivo, donde cerca de 18,000 pesos en efectivo al mes, me parece, por usuario, que son 3,000 UDIs, por usuario al mes, más o menos 18,000 pesos. Y solo, por ejemplo, para pagos de créditos en mora, todo lo demás tiene que ser electrónico, vía SPAY y vía bonos electrónicos. Solo podemos hacer crowdfunding, ¿no? Porque hay muchos usuarios o muchos, inclusive, empresas comerciales que me llaman y me dicen, oye, vamos a lanzar la tarjeta prestadero de crédito, etcétera. No podemos, ¿no? No estamos autorizados a hacerlo. Está en la ley nada más las operaciones que podemos hacer y básicamente es crowdfunding, las operaciones relacionadas a crowdfunding, ¿no? Los usuarios no pueden tener dos proyectos de fondeo en plataformas distintas al mismo tiempo. Entonces, pues, esta es una consideración importante, está en el artículo 18. Entonces, no podrías tú solicitar en prestadero en otra plataforma un crédito al mismo tiempo o levantar capital para un proyecto en Play Business y en Archangels, por ejemplo, al mismo tiempo, sobre ese mismo proyecto, ¿no? También estamos, a pesar de que siempre contemplamos la obligación de diversificación en la plataforma, ahora estamos obligados de forma lógica en el sistema a que el inversionista diversifique sus fondos. Entonces, ahorita si tú, por ejemplo, como inversionista quieres abonar 100,000 pesos a la plataforma y lo quieres invertir en un solo crédito, antes te mandábamos un warning, ¿no? Oye, diversifica. Ahora no lo puedes hacer. Y hay una fórmula específica que está dentro de las disposiciones de la ley para determinar cuánto puedes diversificar o invertir por cada uno de los créditos. Si quieren ver el detalle de esta fórmula que contempla en nuestro blog, tenemos un artículo interesante de la diversificación, digamos, por crédito. Digo, esto finalmente es un buen principio porque obliga a los usuarios que a lo mejor no son experimentados a acotar su riesgo a manera de diversificación, ¿no? Hay algunas excepciones a estos temas, sobre todo cuando eres inversionista experimentado, pero de nuevo la ley contempla ciertos procesos y formatos que hay que llenar para validar que eres un inversionista experimentado. Entonces, todo esto está contemplado en la ley, ¿no? Límites de montos de créditos, ¿no? También la ley contempla que no podemos nosotros dar créditos personales o las plataformas que dan créditos a real estate tienen todos límites donde no pueden autorizarse más o más montos de esos límites. Ahorita más o menos están como en 300,000 pesos los límites de créditos personales específicamente, ¿no? También, o sea, otro de los requisitos de operaciones, las operaciones no pueden provenir o no pueden enviarse a cuentas bancarias que no estén a nombre de los usuarios, en entidades financieras, digamos, a nombre de estas personas. Entonces, por ejemplo, yo no puedo dispersar un crédito de Juan Pérez a una cuenta de Olivia Guzmán. Tiene que ser obviamente a Juan Pérez. Suena lógico, pero sí hay ciertas limitantes, porque, por ejemplo, si prestadero en algún momento quisiera dar un crédito garantizado
por ejemplo, ¿no? Donde, oye, te estoy prestando para adquirir un coche. Yo el crédito no te lo deposito a ti, Juan Pérez, se lo deposito a la agencia, ¿no? Y entra en garantía el coche y tú, evidentemente, te llevas el coche a crédito, ¿no? Entonces, pues sí hay ciertos límites también que las plataformas pues tenemos que evidentemente contemplar en nuestra operación y que hay ciertas cosas que pues ahorita no podemos hacer. La ley podría evidentemente modificarse, pero pues ahorita hay que operar tal cual como dice la ley, ¿no? También hay un tema de alineación de incentivos, donde la ley promueve que las plataformas de alguna manera tengan skin in the game con los inversionistas y cada quien es libre de presentar esta alineación de incentivos, pero tiene que estar autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, hay diferentes maneras de tener skin in the game. Ejemplos pueden ser comisiones sobre éxito que hacemos en Prestadero. Por ejemplo, les cobramos a los inversionistas solo sobre lo efectivamente cobrado, la comisión. Puede ser también prestar fondos propios, cosa que también hacemos en Prestadero. No conozco ahorita alguna otra plataforma que lo haga, donde participamos en una pequeña porción en cada uno de los créditos que nosotros autorizamos, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de tú promover esta alineación de incentivos con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y pues cada quien lo puede hacer como guste, y nosotros pues ya presentamos nuestros diferentes esquemas de alineaciones de incentivos para tener skin in the game con los inversionistas, ¿no? Y de nuevo, estos son ejemplos de lo que aplica a las diferentes plataformas que quieren ser reguladas como IFSs. Muchos aplican también igual para IFPES. Para IFPES hay reglas muy específicas también de IFPES. Por ejemplo, ahorita un importante que me viene a la mente de IFPES o de los wallets es que tienen prohibido dar crédito, ¿no? Entonces, no pueden dar crédito, simplemente tienen que ser de alguna manera entes que guardan dinero y que puedes realizar pagos a través de estos wallets, ¿no? Mira, estos se los voy a mostrar relativamente rápido, no quiero tampoco ser muy, muy transparente, pero estas son las carpetas raíz para la solicitud de autorización de Prestadero. Son 49 anexos y cada carpeta, créanme que tiene muchas subcarpetas y subcarpetas y subcarpetas. Entonces, para que se den una idea de la cantidad de información, nada más para la autorización que requerimos nosotros ingresar, la adecuación de la plataforma y términos ya de la operación, pues es un esfuerzo yo creo que inclusive mayor para las plataformas fintech, ¿no? Para que vean lo que contempla pues una autorización en sí de una fintech y que no es poca cosa. Evidentemente no solo conlleva un gran esfuerzo, sino pues también la verdad es que pues una de las desventajas es que sí hay un costo regulatorio, no solo de la autorización en sí, sino ya de la operación, ¿no? Ya operando, evidentemente tenemos que incurrir en costos regulatorios para poder cumplir con la ley, ¿no? Y bueno, ¿cómo impacta nuestra operación? Como algunos de los puntos básicos de como institución de tecnología financiera, ¿cómo es que nos ha impactado? ¿Cómo lo vemos? Pues el primero, la verdad es que el valor de la empresa aumenta, el valor de Prestadero aumenta al ser una entidad regulada, porque ya le ponen nombre y apellido a lo que somos. Somos una institución de financiamiento colectivo y eso aumenta nuestro valor. Podemos solicitar deuda para prestar con ciertas restricciones, pero pues eso también pues antes era difícil hacerlo, inclusive antes de ser autorizados. Prestadero, para cumplir con su esquema, digamos, de no regulado o no supervisado, no podíamos prestar fondos propios, porque si prestábamos fondos propios, entonces caíamos en un artículo de captación. Era un technicality legal, digamos, pero no podíamos prestar fondos propios ni aunque quisiéramos. Ahora, con la ley FinTech y bajo el esquema de alineación de incentivos, ya lo estamos haciendo, es algo que de hecho queríamos hacer. También podemos realizar cobranza judicial con mayor eficiencia. Básicamente hay un artículo donde nos equipara con entidades financieras en términos de que el estado financiero de la entidad financiera, básicamente por sí solo y firmado por el contador de la sociedad, puede fungir como un título ejecutivo mercantil. Y entonces ahora nuestros procesos ejecutivos, en lugar de ser orales mercantiles tradicionales que llevan más tiempo, podríamos técnicamente realizar bajo un ejecutivo mercantil, así igual como un pagaré, realizar un embargo precautorio y de esa manera presionar más la cobranza. Creo que genera también mayor confianza de nuestros usuarios. La verdad es que hay muchos usuarios que dicen, oye, tú no estás regulado, yo no invierto contigo, o inclusive no estás regulado, no solicito un crédito contigo, y es completamente válido. Y creo que el hecho de estar regulado permite tener más confianza con nuestros usuarios. También hay ciertas facilidades para originación de créditos. Esto está más relacionado con la autorización para consultar buros de crédito, que es específicamente para entidades financieras. Las inversiones de capital se abren a más participantes. O sea, cuando yo estoy buscando en Prestadero que entre un socio capitalista como accionista,
es más complicado para, pues, digamos, ciertos fondos donde dicen, no sabes que yo invierto nada más en entidades financieras que estén reguladas, o por ejemplo un mismo banco que técnicamente podría invertir en una fintech, en el capital de la fintech, era difícil que lo aprobara su comité regulatorio o de compliance cuando no estábamos aún regulados, ¿no? También, pues, las instituciones financieras pueden ser inversionistas institucionales, o sea, esto es un tema importante en la ley. Ahorita tenemos, o gran parte de nuestros inversionistas son personas físicas, pero una vez autorizados, aseguradoras, entidades financieras como bancos, Sofipos, Sofomes, lo que me digas, ya podría invertir en los créditos que nosotros originamos a través de las plataformas. Y entonces esto puede aumentar el volumen, digamos, del lado de la inversión en la plataforma y con esto fomentar el crecimiento. Uno de los temas importantes es que la competencia también tendrá que estar bien financiada. Va a ser, la verdad es que es más difícil lanzar una fintech de garage, ¿no? Donde pues, con pues, pocos pesos montas tu servidor en la nube y armas una plataforma y listo, ¿no? La verdad es que se requiere mucha infraestructura pues la verdad es que mucho más lana. Y nada más por contar el capital mínimo de las fintechs, me parece que el mínimo, si nada más realizas una operación es por ahí de 3,5 millones de pesos. Entonces, pues ya empieza, digamos, a contribuir a que tengas que tener cierto capital para lanzar tu fintech. De nuevo, fintech importante, regulada solo de las plataformas que mencioné, que son IFCs, IFPES, ¿no? O sea, wallets o instituciones de financiamiento colectivo, digamos, financiero. Y evidentemente, pues ven aquí muchos beneficios de la regulación, que consideramos que evidentemente son beneficios. Yo creo que la regulación puede ser perfectible, pero finalmente creo que en la balanza es muy positivo, pero pues evidentemente una de las partes negativas es que hay un costo regulatorio importante para poder cumplir con toda esta regulación. Y bueno, básicamente es la presentación. Entonces, a ver, si quieren, nos podemos pasar a las preguntas. Igual y puedo... Muchas gracias, Gerardo. Dejé las preguntas al final. Me parecían que eran un poco generales. ¿Las quieres ir tomando tú o te las voy pasando? Si quieres, ya las estoy viendo aquí. No sé si siguen viendo mi pantalla, ya no es necesario. No sé si voy aquí a... Gerardo, ¿cuáles son las fortalezas de las que se podrán aprovechar las fintech para realmente quitarle un poco de mercado a los bancos? Ok. Y también, ¿cómo ves el panorama futuro de las fintech, ya que a comparación de los bancos, las fintech van a terminar haciendo mucho más y se terminarían de repartir una cuota de mercado entre demasiados participantes? Muy buena pregunta. Creo que una pregunta muy estratégica o de visión a mediano o largo plazo. Yo creo que depende de las fintech. Mira, históricamente las fintech lo que hacen es que toman un cachito de lo que hacen los bancos y lo hacen muy bien. O sea, cada fintech en su modelo de negocio generalmente se especializa en algo muy específico, ¿no? Por ejemplo, en Prestadero nos especializamos en crédito a personas físicas y crédito personal. Y eso creemos que lo hacemos bastante bien. No damos ni crédito hipotecario, ni crédito a personas morales, ni crédito garantizado automotriz, ni ofrecemos, digamos, sistemas de pagos o algo cobranza o tiempo aire. No ofrecemos seguros. Entonces, esto lo hacemos muy bien, ¿no? Y habrá otras fintech, habrá otros wallets que a lo mejor dicen, no, ¿sabes qué? Yo te abro una cuenta de un wallet mucho más rápido, mucho más barato, no te cobro comisiones por tener tu dinero ahí y te ofrezco una gran variedad de poder pagar servicios a través de las wallets, ¿no? Y lo puedes hacer desde tu casa y te mando tu tarjeta, digamos, a lo mejor a tu casa. Y eso es lo que hacen las wallets. Y habrá otra fintech que yo nada más vendo seguros de auto y los vendo online y lo hago muy bien y me especializo en eso, ¿no? Entonces, eso creo que es históricamente lo que hacen las fintech. Entonces, cada fintech se especializa y lo hace muy bien. Y el banco lo que creo que está haciendo, bueno, obviamente puede realizar muchas operaciones dentro de su regulación, pero vende seguros, da tarjetas de crédito, da crédito personal, ofrece inversiones, tiene generalmente casas de bolsa, tienen wealth management, o sea, tiene una cantidad de diferentes áreas y versiones que luego no lo hacen tan bien en todo, ¿no? Entonces creo que ahí está la oportunidad para las fintech, especializarse y hacer algo muy, muy bien y ganarse mercado de esa manera, ¿no? Y el mercado futuro de las fintech, o sea, yo sí creo
que va a haber una consolidación definitivamente. O sea, la gran ventaja es que en México la verdad es que hay una gran necesidad de servicios financieros porque hay una muy baja inclusión financiera, entonces es una gran ventaja. Pero sí yo creo que eventualmente va a haber una consolidación de servicios financieros y de fintechs dentro de estos servicios financieros. Entonces, creo que eso es como lo veo yo a mediano o largo plazo, ¿no? Emilio Figueroa pregunta, hasta el momento, ¿cómo ha sido el panorama de prestadero frente a sus usuarios prestatarios en materia de pago e impago, derivado de la actual crisis sanitaria, tomando en cuenta que la SOFIPO ha presentado complicaciones sobre morosidad de pagos? Bueno, esto creo que no es tal cual de la ley, pero creo que nos ha ido muy bien. Nosotros, me parece que fuimos de las primeras crowdfundings que ofrecimos ciertos programas a los solicitantes que agradecieron mucho los propios solicitantes, inclusive entendieron los inversionistas, ¿no? Para diferir algunos de los pagos de los créditos y reestructurar más fácilmente a lo mejor su deuda sin quitas, ¿no? A lo mejor a un largo plazo para que puedan realizar pagos más pequeños pero no caer en mora. Y eso ha beneficiado que la verdad es que nuestra cartera vencida ha aumentado. De hecho, hemos tenido récord de recuperaciones en estos tiempos, de recuperaciones de cartera vencida, lo cual ha sido pues, muy positivo. Evidentemente hay que estar todavía monitoreando la situación y estamos, digamos, muy conscientes de esto. De hecho, nuestra originación en abril bajó cerca del 50%, su originación de créditos. En realidad fue mucho para proteger a los inversionistas porque, pues digo, no sabíamos o no teníamos tanta visibilidad sobre qué iba a suceder. Bueno, como último comentario, creo que el crédito que damos es un crédito donde sí se requiere una autorización exhaustiva. Aprobamos solo el 6% de las solicitudes de crédito. Y lo que hemos visto nosotros en el ambiente de crédito internacional y en otras crisis, inclusive, es que muchas veces los que dejan de pagar son a lo mejor los solicitantes más riesgosos, inclusive los que tienen, ya sabes, microcréditos a tasas muy, muy altas, y esos son los que generalmente se ven afectados en primera instancia en alguna crisis sobre la morosidad. Donaldo pregunta, ¿qué precauciones debemos tener nosotros como inversionistas sobre las distintas fintech? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Creo que siempre es muy importante informarse y tú como usuario de diferentes plataformas informarte pues, si está cumpliendo con la ley la fintech o no. Ser muy racional, muy lógico en lo que tú estás, por ejemplo, si eres inversionista invirtiendo dinero. Alguien que te ofrece rendimientos de 50% anual, 100% anual, que te ofrece duplicar tu dinero en 3 meses. A ver, tienen que verlo con lupa porque, digo, 99.9% of the time es un fraude, ¿no? Entonces tienen que ser muy cuidadosos porque no hay inversiones milagrosas. De hecho, el otro día hacía un cálculo sobre si tuvieras 100,000 pesos y alguien te ofrece duplicar tu dinero cada año en un interés compuesto, cerca de como en 15, 20 años serías el más rico del mundo, ¿no? Entonces, digo, creo que eso te pone a pensar de, oye, pues sí, a lo mejor estos esquemas pues, no existen o no son válidos, ¿no? Y ya específicamente sobre la ley FinTech y lo que atañe a las plataformas dentro de la ley FinTech es conocer un poquito más sobre las accesibilidades de la ley, la verdad, porque es la única manera en realidad informarse y saber quién debe estar regulado y quién no. O sea, hay muchas plataformas que están operando como crowdfunding hoy en día que estamos denunciando ante la comisión porque no están en el octavo transitorio, no metieron solicitud de autorización y están ofreciendo inversiones como si fueran, por ejemplo, plataformas de crowdfunding. Y entonces es importante para los usuarios, inversionistas y solicitantes discernir estas plataformas. Para mí es muy fácil, evidentemente, ver cuál es un fraude, pero es importante pues, que sepas cuál está autorizada, cuál es una plataforma que está en un proceso válido de autorización y eventualmente cuando estemos autorizadas, cuál es una IFC autorizada, y no metes tu dinero en estas plataformas falsas, ¿no? Porque la verdad es que es muy fácil, hay que decirlo, lanzar una página web ofreciendo inversiones y deposita aquí tu dinero y cerrar puertas, irte y desaparecer, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de eso, ¿no? Y bueno, como última opción, sí, dime. Perdón, no, continúa. Es que hay unas preguntas en Facebook, pero continúa. Bueno. Y bueno, como última consideración, y esto es importante también mencionarlo, la regulación no elimina el riesgo. Sabemos de casos, y ustedes lo saben, bueno, FAMSA, por ejemplo, ahorita que pues, es un banco regulado y pues digo, sí, tiene en el IPAB cierta seguridad para los inversionistas, ¿no? Donde pues, se les paga hasta 400,000 UDIs, me parece.
pero la regulación, ya tuvimos el caso de FICREA, que fue una SOFIPO regulada, entonces también hay que estar a las vivas, la verdad, lamentablemente como usuarios inversionistas. Y algo que quiero mencionar que es muy importante también para las IFCs es que la regulación también no quita el riesgo para los inversionistas, eso es muy importante, por eso en la regulación nosotros tenemos que transparentar los riesgos, o sea, tu dinero no está garantizado cuando inviertes en una IFC, y eso es muy importante que todos los inversionistas lo sepan, y por eso hay que ser muy claros con los riesgos, diversificar las inversiones y ver también cuál es el desempeño de la plataforma a lo largo de su historia. No sé si quieras campechanear cuando Pues, en Facebook o... mira, hay una de estas venían un poquito antes de Pam Rubio de Facebook. Una fintech debe de mantener un ICAP o, bueno, un ICAP, un índice de capitalización. No, en realidad hay que mantener un capital mínimo, pero el índice de capitalización, como lo miden, como se miden los bancos, es completamente distinto, porque, de nuevo, nosotros las operaciones que tomamos, digamos, de crédito, las manejamos en el balance como cuentas de orden, y eso contribuye al ICAP en la parte de los bancos, donde ellos toman en su balance todas esas operaciones, tanto las activas como pasivas. Entonces, no es comparable el ICAP con las fintech. Lo que tenemos que tener es un capital mínimo, que de hecho aquí hay una pregunta de cuál es el capital mínimo marcado en la ley para una fintech. Y depende del tipo de fintech, si eres IFPE o si eres IFC, y si eres IFC, si realizas solo deuda o deuda y capital, o también hay ciertas consideraciones si realizas, si tienes transferencias del o no, del extranjero o no. Si tienes transferencias al extranjero, tienes que tener un índice de capitalización, un capital mínimo mayor. Pero bueno, más o menos para que tengan una idea, el mínimo de nada más realizar una operación, si no me equivoco, anda por 3,5 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Está en UDIs, por eso lo digo aproximadamente, ¿no? Héctor Centeno pregunta en Facebook, ¿qué estados financieros deben presentarse a la CNBV? Bueno, los estados financieros son los estados financieros con todas las cuentas de acuerdo a las NIF, en forma absolutamente detallada, con todo el etiquetado de cuentas de acuerdo a las NIF. Y esos estados financieros, de nuevo, ahorita hay un proyecto piloto, de hecho, Prestadero participa en ese piloto, donde vía API se reportan todos estos conceptos vía API, ¿no? Pero si no está la API lista, pues habrá que reportarlo en un CSV o en un Excel y enviarlo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, pues son todos los estados financieros de nuevo, de la plataforma, estos resultados, balance, etcétera. Y además de las operaciones de la plataforma en sí, o sea, que no necesariamente están los estados financieros, o sea, todo el detalle de los créditos liberados, todo el detalle de los fondeos de los créditos, de todos los inversionistas, o sea, todo esto hay que reportarlo a la comisión. Y además, no con ese nivel de detalle, pero sí a nivel, digamos, global, tenemos que reportar los estados financieros trimestrales en las plataformas. Entonces, ustedes van a poder ver los estados financieros de la plataforma una vez autorizados en un link en la página. Tendrían que estar los estados financieros de Prestadero y ahí tendrían que, pues, ustedes pueden descargar esos estados financieros. Te va una más de Facebook. Dice, saludos desde Monterrey. Nuestra empresa Ciprelad, no sé si las conoces, ¿creen que cambien los layouts de los anexos A, B y C? Con esto de que se extendieron la fecha de junio, adicional, no se sabe la fecha la fecha que publiquen los catálogos relacionados con esos mismos layouts. De los anexos A, B y C, ¿de qué? Perdón, perdí la primera parte. Pues así viene. ¿Crees que cambien los layouts de los anexos A, B y C? Con esto de que se extendieron la fecha de junio. No sé qué Bueno, anexos son los anexos A, B y C. Me parece que los anexos de las disposiciones están numerados, el anexo 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si igual, y no sé si nos puede aclarar un poquito qué anexo es o más específicamente sobre esos anexos. Yo sí sé que hay muchos anexos, por ejemplo, específicamente PLD para FinTech de países con riesgo o a qué te dedicas, etcétera. No están todavía claros, pero no sé si eso se refiere. Aquí dice, ¿un banco u otra institución financiera puede volverse accionista de las fintech? Sí, dentro de también, siempre y cuando cumpla con la ley fintech y con la propia ley de las instituciones
de crédito, que también hay ciertos requisitos sobre, especialmente sobre si llegas a tener alguna mayoría, etcétera, ¿no? Pero sí puede un banco, por ejemplo, BBVA, puede llegar a invertir en Prestadero sí, sin problema, ¿no? ¿Estás pichando? Eh, no sé si hay alguien aquí de BBVA. No, pero sí, sí es posible, ¿eh? Sí, sí es posible. Justo lo platiqué, es una de las posibles ventajas de la autorización. Gerardo, ¿qué opinión tienes sobre el tema de Open Banking? ¿Qué ventajas y desventajas podrían tener para las fintech? Pues mira, la verdad es que creo que desventaja es que pues sí tenemos que tener, pues así como todos los bancos y las entidades financieras tendrán que tener APIs publicadas para compartir la información de sus usuarios, pues también las fintech tendríamos que tener esas APIs publicadas sobre las operaciones. Y pues eso la verdad es que es una operación adicional que hay que sostener y mantener y publicar y pues es un costo de desarrollo y de mantenimiento. Pero yo lo veo más, la verdad, de ventaja para las fintech, porque tenemos más que ganar, la verdad, nosotros, porque la verdad es que el grueso de las operaciones financieras pues están más en bancos, etcétera. Entonces podemos a lo mejor y apalancarnos más de eso que un banco apalancarse de las operaciones que hay en las fintech. Entonces creo que también pone un piso más parejo en términos de pues, visibilidad de las operaciones que en realidad pertenecen al usuario y que puede compartir fácilmente con otras fintech para fomentar la competencia, ¿no? Todavía falta, obviamente, ver muchos temas. Apenas estaban publicando la regulación básica de las APIs o de Open Banking, porque fue lo último que se contemplaba en la ley. Y habrá que ver también costos, si llega a haber costos y cuáles costos serían y cuál es un costo prudente para compartir esta información, etcétera, ¿no? ¿Qué falta mejorar en la ley FinTech? Muy buena pregunta. Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad, la verdad. O sea, creo que de manera general, desde mi punto de vista, José Luis, es que la ley FinTech es dura en términos de, la verdad, lo que tenemos que realizar las FinTech para estar regulados y para mantenernos regulados. Y las operaciones que podemos realizar, específicamente lo que contempla la ley FinTech, es esto, ¿no? Tú ves, por ejemplo, leyes comparables de entidades financieras, de SOFIPOS, inclusive, y lo que pueden hacer a lo mejor con sus diferentes niveles, y son muchas más operaciones que las que podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, básicamente nada más crowdfunding y lo que pertiene crowdfunding. Si yo, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me gustaría que los inversionistas, pues, el dinero que tienen en la plataforma, pues, y que no se ha prestado, a lo mejor y puedan agregar tiempo ahí, ¿no? Con su saldo. No se puede, ¿no? Entonces, es muy específico lo que podemos hacer y eso pues, nos quita a lo mejor áreas de oportunidad para desarrollar el modelo de negocio y donde podemos obtener a lo mejor más ingresos como plataformas para dar mejores servicios, ¿no? Entonces, creo que en general eso es lo que valdría la pena abrir más en términos de la ley, ¿no? Ya nos Entonces, contestó Manuel Gómez ajá. de Facebook. Dice, son los publicados para reportar las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes en PLD sobre los anexos A, B y C. Buena pregunta. Híjole, la verdad le tendré que preguntar a mi oficial de cumplimiento. Igual puedo regresar con esa pregunta, la verdad no estoy seguro. Sé que nosotros estamos realizando justamente el layout desde nuestras propias operaciones para poder exportar justamente esas operaciones inusuales, pero no sé si estamos utilizando ya el layout de bancos, por ejemplo, o si hay uno específico para fintech, pero le pregunto a mi oficial de cumplimiento y con mucho gusto le contesto. Gracias. ¿Qué falta mejorar? Perdón, esa ya la contesté. Entonces, ¿hay fintech para invertir? ¿Cómo saber que dicha fintech está regulada? Ok, buena pregunta. Una vez que estemos autorizados, hay palabras reservadas específicamente para las fintech. Por ejemplo, la fintech presta, bueno, nuestra razón social es Comunitas Aurum, desafortunadamente, fue lo que se nos ocurrió en su momento, pero es Comunitas Aurum SAPI DCB, ¿no? Y luego hay palabras reservadas, que es una nueva figura, que es cuando estemos autorizados tendremos que ser Comunitas Aurum SAPI DCB, institución de financiamiento colectivo, ¿no? Nombre completo y tendremos que actualizar nuestra razón social una vez que estemos autorizados y en toda nuestra comunicación tendrá que estar evidentemente
esa información y en el pie de página de las plataformas estará esa información. Ahorita lo que podrás ver en las que estamos en proceso de regulación es que estamos en el 8º transitorio. Entonces hay una leyenda que estamos obligados a mostrar en el pie de página, pero la verdad es que Itzel ahorita desafortunadamente, la verdad es que cualquier portal podría poner esa leyenda y hacerse pasar por una entidad regulada. Entonces, un poquito hay que estar a las vivas, porque sí hay un lapso en el que a lo mejor una plataforma empieza a operar y se reporta a la CNBB y la CNBB pues, la audita o la baja o le manda una visita de inspección, etcétera. Entonces, en ese lapso a lo mejor pues hay que ser conscientes para no caer. Yo te diría que una de las herramientas más importantes hoy en día es justamente el Internet, y busca reseñas de la plataforma, busca si ya operaron con alguien más, busca si sí está haciendo sí cumple con lo que dice hacer con reseñas de terceras personas, ¿no? No te bases nada más en la información que estás viendo de la propia plataforma. ¿Un banco u otra institución financiera puede volverse accionista de las fintech? Sí, ya la contesté, sí se puede. Si quieres ser inversionista, ¿cuál es el capital mínimo con el que puedes participar? Cada plataforma básicamente pone sus reglas aquí. En Prestadero es 250 pesos, que es básicamente el mínimo que necesitas para invertir en un solo crédito, aunque recomendamos pues, invertir por lo menos 10,000 para que puedas diversificar. ¿Cuál es el costo de cumplir con la ley FinTech? Está por verse en términos de operación, pero digo, en términos de solicitud, autorización y demás, yo te diría que varios millones de pesos, al menos es el caso de Prestadero. Y en operación, es difícil. La verdad es que depende de cada fintech, de cómo resuelvan los problemas de la regulación. Puede haber fintechs que pues, logren automatizar más procesos de regulación y otros que necesiten a lo mejor más personal. O sea, obviamente gastos de los que no te salvas, ¿no? Que tienes que cumplir sí o sí, o sea, tener un oficial de cumplimiento, cosas de ese tipo que son a fuerzas. Y a lo mejor operativamente será entre 100 y 200,000 al mes adicionales como mínimo, y puede ir escalándose, yo creo, adicional a eso. Pero para autorizarnos específicamente, pues nosotros sí tuvimos que gastar una buena lana en consultores, en servicios legales, etcétera, ¿no? Una vez autorizado un monto desde la perspectiva del solicitante, ¿cómo recibe el dinero? ¿Se le transfiere a una cuenta externa o puede ir retirando dinero desde Prestadero, por ejemplo? No, forzosamente, de acuerdo con la ley, tenemos que depositar ese crédito a una entidad financiera a su nombre. Entonces, te hacemos básicamente un SPAY a tu cuenta en Banamex, en BBVA, en Scotia, en donde tú nos indiques. Bueno, y la plataforma está obligada a validar que la cuenta está a tu nombre, y cada plataforma lo hace desde distintas maneras, de forma manual, de forma tecnológica. ¿Qué porcentaje de los activos totales tienen como estimación preventiva para riesgos crediticios? De nuevo, esto no es comparar peras con manzanas, porque no es un requisito de la ley y no es algo que tengamos nosotros como estimación, como pérdidas, porque no participamos en los créditos, no está en nuestro balance, son los inversionistas quienes toman ese riesgo. Hablando del Prestadero, el hecho de que solo el 6% de solicitudes se aprueben es bueno para los inversionistas, porque sabes que existe un proceso muy riguroso que minimiza riesgos, pero desde el punto de vista de los solicitantes, ¿cómo juega ese mismo argumento? Diciéndoles que solo 6 de 100 solicitudes se aprueban. Asumo que juega en contra en el número de personas que se animan a aplicar. ¿Ese 6% subió o bajó cuando se aprobó la ley? Mira, la ley la verdad es que no ha afectado, y de hecho, de nuevo, estamos en proceso de autorización, pero no ha afectado mucho ese porcentaje. Y ese porcentaje es en realidad, sí es un tema para ser rigurosos, obviamente, para poder dar un rendimiento a los inversionistas. También tiene que ver con la tasa que estamos otorgando. O sea, nosotros, al ser muy cuidadosos y tener una tasa relativamente baja también para solicitantes, no tenemos mucho margen de maniobra. Si nuestra morosidad sube mucho, pues obviamente estaríamos dando rendimientos negativos. Ahora tú me dirás, oye, ¿por qué no subes la tasa de las solicitudes de crédito? Y entonces ya puedes a lo mejor autorizar más. Y la verdad es que nuestro conocimiento del mercado no es como aritmético, no es, oye, pues sabes qué, voy a subir la tasa un 10% y voy a aprobar 10% más, por decir algo, porque la propia tasa se vuelve un detrimento para pagar y el propio riesgo del crédito aumenta. O sea, si tú ves dentro de nuestras propias escalas de tasas, nosotros damos tasas desde 8.9 hasta 28.9% anual en créditos, y evidentemente
los créditos con mayor tasa, que está dentro de ese 6% autorizado, pero los créditos con mayor tasa, mayor premio, también tienen mayor mora, ¿no? Y también, la verdad, a raíz de esto, Walter, lanzamos nosotros un producto creo que bastante innovador que le llamamos Prestapal, y todos esos que rechazamos, les damos la posibilidad de formalizar su crédito con amigos y familiares, que sucede mucho en México, y de esa manera se reintegran al sistema financiero, porque la verdad es que rechazamos mucha gente porque primordialmente no tienen buen historial, no pueden comprobar ingresos, son las razones principales. Y eso lo saca mucho del mercado financiero formal. Entonces recurren mucho a Friends and Family, pero ese crédito de Friends and Family, de nuevo, nadie lo ve y se queda fuera del sistema financiero. Entonces, lo que ofrecemos con Prestapal es, una vez que te rechazamos, te ofrecemos publicar este crédito de manera cerrada, solo a tus amigos y familiares, y nosotros reportamos este comportamiento a buró de crédito, hacemos la cobranza, administramos todos los contratos, y como Friends and Family inversionista, tú puedes ver todo el historial de pagos de tu familiar, inclusive puedes prestarle al 0% de interés si es un apoyo a tu familiar, pero luego como inversionista no quieres cobrarle al familiar, no quieres administrar los contratos, etcétera. Entonces, si quieres saber más sobre este servicio, Walter, si quieres busca Prestapal en Google y ahí hay más información sobre cómo opera. Antes de la publicación de la ley, ¿bajo qué régimen funcionaban las fintech? ¿Se alineaban con otro tipo de institución financiera? Para el caso de Prestadero, por ejemplo. Nosotros somos una entidad, una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, pero es una sociedad anónima. No estábamos regulados como alguna entidad financiera, porque la verdad es que no había una entidad financiera que estaba hecha para crowdfunding. La verdad es que me acuerdo que en su momento evaluamos todas, inclusive hasta aperturamos una cuenta, una sociedad para fungir como transmisor de dinero de alguna manera, para tratar de adaptar una regulación a lo que hacía Prestadero. También evaluamos muchos SOFIPOS, pero las regulaciones existentes eran muy diferentes a la operación de un modelo de negocio innovador y distinto. Entonces, es por eso que no cabía ninguna regulación existente en nuestro modelo, y por eso siempre estuvimos cabildeando por una regulación específica para lo que hacíamos, que es lo que se logró. Perfecto, muchas gracias para Walter, de nada. No sé si hay alguna Hay una otra pregunta uh-huh. en Facebook. Bueno, dame un segundo, te doy el nombre. Pregunta sobre cuál es el tratamiento de los impuestos. Ok. Bueno, en la ley FinTech, como es una ley redactada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la verdad es que no toca nada de impuestos. Entonces estamos nosotros, por otro lado, cabildeando con el SAT para facilitarle a los inversionistas todo el tema de los impuestos. Por ejemplo, nosotros en Prestadero lo que hacemos es, no tenemos la capacidad, ni hacemos, por ejemplo, retenciones sobre los pagos, porque finalmente son pagos que la persona física A le paga a un inversionista persona física B, y entre personas físicas no hay retenciones. Entonces, pues trasladamos todos los intereses, y lo que hacemos en Prestadero es en tu portal te reportamos todos los intereses que has recibido, y es tu facultad como inversionista reportar estos rendimientos y estos intereses ante el SAT de tus declaraciones anuales, si tienes que hacer esa declaración bajo los preceptos que establece el propio SAT. Entonces, en realidad no es que ya está contemplado de alguna manera en el SAT el tratamiento de intereses que recibes por préstamos. Lo que queremos con el SAT es tratar de facilitarle a los usuarios inversionistas, sobre todo, o enterar a lo mejor estas opciones ante el SAT directamente para que el inversionista no lo tenga que hacer, pero el tratamiento ya está estipulado sobre cómo tratar esos intereses. Y de nuevo, la plataforma lo que hace es transparenta toda esta información para que te sea sencillo poder reportar al SAT en tu declaración. Pues dice que muy buena peer-to-peer dice Héctor Lázaro Hernández en Facebook. Muchas gracias, Héctor, y seguimos la verdad tratando de mejorar, ofrecerles un mejor servicio. Dentro de Prestadero sabemos que nos falta mucho por mejorar, y siempre estamos como en ese ratoncito, ya sabes, oye, si hacemos esto, y si hacemos esto otro. La verdad, te voy a ser honesto, en este último año, sobre todo, los cambios a los usuarios se han visto a lo mejor relativamente menores, porque estamos adaptando mucho en el back para poder cumplir con la ley. Eso ha tomado mucho de nuestro tiempo, pero espero próximamente podamos tener muchas sorpresas también
para nuestros usuarios, tanto solicitantes como inversionistas, que les faciliten la vida, donde la interfaz de producto sea mucho más amigable y cada vez mejor. Y también Diego García, muchas gracias Gerardo por la plática, muchas gracias Juan, para servirles. Cualquier duda, de nuevo está mucha información en nuestro portal prestadero.com y pueden escribirnos a info@prestadero.com si tienen dudas adicionales. Y me quedo con el caso de la persona en Monterrey. Le pregunto a mi oficial de cumplimiento para, si no te escribo a ti, luego Juan, para ver si podemos... Estoy poniendo el correo, es info@prestadero.com. Si le quieren mandar ahí la pregunta y ahí les puedes ayudar, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues... mira, dame un segundo nomás. Porque ya, Juli está mi oficial de cumplimiento aquí. Respondiendo de la consulta de los reportes de operaciones inusuales, publicó el diario oficial, el layout para FinTech. Falta que confirmen los catálogos, tipo de persona, moneda, tipo de operación, etcétera. Entonces, ya quedó. Ahí está ya contestando el oficial de cumplimiento. Me imagino que es a lo mejor los catálogos a los que se refería, que si van a cambiar o faltan, etcétera, pues al parecer que faltan los catálogos. No creo que cambien mucho con los catálogos existentes de otras entidades financieras, pero igual están pendientes o que confirmen, ¿no? Publicado el 24 de marzo del 2020. Gracias, Juli. Gracias, Gerardo, te agradezco mucho. Espero vernos pronto. Por ahí pasamos año nuevo juntos, ¿no? Sí. Seguro. Bueno, muchas gracias a todos. Esperemos que tengan un buen fin de semana. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Estamos hablando. Seguro. Bye.